yo voy a hablar sobre actualizaciones en las aplicaciones de las terapias clínicas. Voy a tratar de ser breve porque ya Silvina y Maritza han hablado un poco más profundo. Pero, a ver, vamos a ir por partes, de manera general, muy general tal vez, aclarando un poco sobre la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es una rama de la medicina, esta es multidisciplinaria, porque va de la mano y debe trabajar muy de la mano junto con otras especialidades, entre ellas la hematología, la terapia celular, la ingeniería de tejidos, la terapia génica y la investigación clínica. La medicina regenerativa se ocupa de la reparación de los tejidos dañados o que tienen una función anómala. Para recordar un poco sobre las células tronco o células madre, estas son células progenitoras que tienen características específicas. Dentro de ellas, las más importantes son la capacidad que tienen de autorrenovación y de diferenciación. Cuando hablamos de autorrenovación, hablamos de que tiene la capacidad de poder replicarse, pero mantener a la vez un estado indiferenciado. Y si hablamos de diferenciación, perdón la redundancia, son células indiferenciadas que en determinado momento pueden diferenciarse en otros tipos celulares. También como característica es que poseen marcadores de superficie, uno de ellos es el CD34 positivo y el 38. A manera de recuerdo, los tipos de células madre. Las embrionarias que tienen que se obtienen de la masa interna del blastocisto. Esta se produce entre el 5º y 7º día post-fecundación. Estas células son células pluripotentes, eso quiere decir que pueden que pueden diferenciarse en células de las 3 distintas capas germinales y tienen la característica de que pueden renovarse indefinidamente en un cultivo, pero atraviesan con los problemas ético-legales y morales. Tenemos las iPSC, que son las células pluripotentes inducidas. Estas son células manipuladas son células que son reprogramadas para poder cumplir la función de otra célula. La idea de estas células es llevarlas a un estado de pluripotencialidad, ya que son células normalmente son células que se toman, son células adultas y necesitan ser manipuladas. Dentro de los contras que tienen estas células es que hay la opción de que puedan activarse oncogenes y producir teratomas. Y también que sufren un acortamiento de los telómeros, por lo tanto tienen una vida corta o tienen una muerte celular precoz. Las células hematopoyéticas tienen una capacidad de renovación hacia progenitores celulares hematopoyéticos. Expresan un antígeno de superficie característico que es el CD34 positivo y también tienen la capacidad de diferenciación, y para que esto se active necesitan de sufrir un daño tisular y que haya una producción de citocinas y otras proteínas que se liberan. Las células mesenquimales adultas, que son células multipotentes y se encuentran en la médula ósea adulta, el tejido adiposo, el cordón umbilical, la placenta y la pulpa dental. Estas tienen efecto terapéutico que derivan de su efecto parácrino, con la liberación del factor estimulante de colonias y la inmunosupresión que producen. Y las células MUS, que son células multilinaje, son células que se han descubierto por un error en el laboratorio y son derivadas de tejido adiposo. Son células que pueden tolerar condiciones de estrés muy altas. Estas células son pluripotentes. Hablemos un poco de las aplicaciones clínicas.
de las terapias celulares. Cuando hablamos de terapias celulares no solo hablamos de células madre, es importante tomar en cuenta que hablamos de la fracción vasculostromal, del PRP, las terapias con componentes halogénicos que ya habló Maritza, y los exosomas que están ahora en un boom por su buen actuar. Nosotros trabajamos con la fracción vasculostromal. Esta es obtenida a partir del tejido adiposo. Nos han dado muy buenos resultados, tienen un efecto antiinflamatorio, inmunorregulador y trófico. No tienen riesgos de tumoración porque son células adultas y son multipotentes. Además de que son, para obtenerlas, la técnica es muy simple, es segura y es rápida. Se hace la obtención y la aplicación en el mismo acto quirúrgico y no tienen una manipulación celular significativa. Y ya Maritza ha hablado un poco, y Damián, de cómo se hace el proceso de obtención de la fracción vasculostromal. Dentro de las aplicaciones, tanto de la fracción vasculostromal y de las células de médula ósea, se han visto muy buenos resultados en artrosis, artritis. Debemos tomar en cuenta que no perseguimos curar y que hay que ser muy responsables con esto, porque lo que perseguimos es mejorar la calidad de vida del paciente y aprovechar la función que tienen a nivel del dolor y de la inflamación. Esto es algo que debemos aclarar muy bien con los pacientes para que no haya malos entendidos. También se ha manejado muy bien las lesiones musculares, tendinosas y el dolor crónico. Debemos recordar que cuando tratamos un paciente no estamos tratando solamente la articulación, sino el paciente completo. Si tenemos un paciente que tiene una artrosis en la rodilla, de hecho el peso va a caer sobre la articulación contralateral y sobre los tobillos. Entonces consideremos manejar al paciente de forma integral y hacer el tratamiento no solo en la rodilla afectada, sino también en los tobillos, por ejemplo. También se ha visto muy buen manejo en los pacientes que hacen osteonecrosis de la cabeza de fémur. Es una patología que se da mayormente en hombres entre 40 y 60 años, es de causa desconocida, pero lamentablemente casi siempre termina en un cambio a prótesis y suele ser bilateral. Cuando aplicamos tratamiento en este tipo de pacientes, lo que estamos haciendo es promover la angiogénesis y de esa manera evitar que lleguemos a la prótesis, o por lo menos intentar postergar el momento. Pacientes con EPOC, estos pacientes los hemos manejado con fracción vasculostromal de tejido adiposo. En estos pacientes la administración se hace de manera IV, ya que el primer filtro con el que van a toparse las células son los pulmones en el momento de ser administrados de forma endovenosa. Los efectos que se han visto en pacientes con EPOC son efectos antiinflamatorios, antibacterianos, que es una característica también de las células madre, ya que estas, para evitar ser infectadas, se da un momento en el que hay una producción de interleuquinas 1, en el momento en el que el cuerpo detecta el ataque bacteriano o la infección, y de esta manera las células madre se encuentran protegidas para no sufrir el ataque. Además de que esto genera una activación de las células inmunológicas. En este tipo de pacientes lo que queremos lograr es una reparación del tejido pulmonar. Como les decía hace un momento, lo importante en estos casos es mejorar la calidad de vida de los pacientes. En Colombia tuvimos una paciente con el doctor Rafael, que era una paciente que, por lo que me comentaron, yo he estado en la tercera sesión de la paciente,
ella era una paciente oxígeno dependiente que sufría de EPOC y vivía a nivel de mar. Pero cuando fue a Bogotá por su tercera sesión, la paciente toleraba la altura de Bogotá sin necesidad de la mochila de oxígeno. Con esto no quiero decir de que hemos logrado resolver con la aplicación de la fracción vasculostromal el problema de la paciente, pero sí le hemos mejorado la calidad de vida, como ella decía, y esto se debe justamente a la función antiinflamatoria que tienen las células regenerativas y estas que también llegan a estimular las células locales. De esta manera evitamos la progresión del daño. En esta paciente de Colombia, las pruebas no mostraban un cambio significativo, una mejoría, pero clínicamente la paciente ya podía tolerar caminar en Bogotá sin la mochila de oxígeno. Después hablemos de las aplicaciones en enfermedades autoinmunes. En este tipo de pacientes no pretendemos siquiera ver muchos cambios. Lo que se pretende en la aplicación de la fracción vasculostromal es evitar que hayan recaídas o brotes con mucha frecuencia y que en el momento de que hayan brotes, estos brotes causen el menor daño posible. Se han visto muy buenos resultados en pacientes con lupus, dependiendo el grado o el estadio del paciente, igual en pacientes con esclerosis múltiple, pero todo esto va a depender mucho de la valoración y el estado en el que estemos manejando al paciente. La mejoría del paciente va a ir de la mano del estado actual. En pacientes con artritis reumatoide igual se han visto buenos resultados en el control del daño en los momentos de las crisis, y esto se debe a la capacidad inmunorreguladora que tienen las células. Como les decía, el fin de este tratamiento es disminuir el daño producido en cada brote. No pretendemos curar, siendo que necesitamos aplicaciones repetidas y no podemos caer en el error de hacer una aplicación y pensar que con eso vamos a lograr grandes cambios. En pacientes con diabetes tipo 2 se utiliza también la fracción vasculostromal de tejido adiposo. Importante recordar que estas terapias son terapias coadyuvantes al tratamiento médico. De ninguna manera podemos pretender retirar el tratamiento médico y manejarlo solamente con esto, porque la idea de estas terapias es ayudar en casos de pacientes que no pueden entrar en una etapa de remisión con el tratamiento adecuado, el aplicarles las terapias puede ayudar a entrar en remisión o tener menos cantidad de brotes. Y en pacientes con diabetes, lo que perseguimos junto con la medicación de cabecera es evitar que hagan complicaciones típicas de la diabetes, por lo menos evitar que haya mayor daño en los órganos a consecuencia de la diabetes. Se han visto grandes mejorías, ya que se ha logrado mejorar mucho los niveles de glucemia en este tipo de pacientes. Si hablamos un poco de estética, la alopecia también está funcionando muy bien con fracción vasculostromal de tejido adiposo. Es un tratamiento que puede hacerse previo al trasplante capilar o de acuerdo a la valoración que haga el médico, se la puede hacer de manera independiente al trasplante capilar. Esto es porque tiene propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias que nos van a ayudar a mitigar el deterioro de los folículos pilosos, y los resultados que presentan son un importante aumento en la densidad capilar y la regeneración de las unidades foliculares capilares. El plasma rico en plaquetas, que igual ya lo han hablado, es un material biológico autólogo, contiene muchos factores de crecimiento mayor a 100,
y tiene una capacidad de aceleración en la reparación de tejidos, o lo que hacen es reactivar las células locales. No es que el plasma tenga células madres. Su actividad reparadora se da en tres fases. Una de ellas es la activación plaquetaria, en la que se va a dar una liberación de citocinas y factores de crecimiento que van a generar una respuesta inflamatoria. Esta va a llevarnos a la fase proliferativa de la curación, que dura más o menos unas 2 semanas. Y después de esto entramos en la fase de remodelación o de formación de tejido como tal, que puede durar hasta 6 meses. Esta es la forma en la que actúa el plasma. A grandes rasgos podemos decir que se puede encontrar plasma de alta concentración y de baja concentración. Esto se basa en la cantidad que logremos concentrar el plasma. Cuando hablamos de alta concentración, hablamos de que tenemos que encontrar valores entre 5 y 9 veces mayor al valor basal antes de la centrifugación. Y cuando hablamos de baja concentración, es un plasma que tiene entre 2 y 5 veces el valor basal. Según la clasificación, tenemos el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en plaquetas y leucocitos, o el LPRP, la fibrina rica en plaquetas y la fibrina rica en plaquetas y leucocitos. Cada uno tiene especificaciones, tiene usos específicos, perdón. De forma general, se puede utilizar mucho en la reparación articular a manera de estimulación de células locales, en las lesiones musculotendinosas, en alopecia, en curación de úlceras y heridas crónicas, tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico, y bastante aplicación en estética y antienvejecimiento. También se lo está manejando con buenos resultados en pacientes que tienen ojo seco. Maritza ya habló de terapias halogénicas y sus aplicaciones, pero para mencionarlas, igual a nivel musculoesquelético, con artrosis, lesiones tendinosas y ligamentarias, en quemaduras, discopatía lumbar y enfermedades neurodegenerativas. Esto es algo de lo que viene últimamente, y en la enfermedad de Crohn y fístulas perianales. En España ha sido recientemente aprobada los viales de células madre, pero estas sí son células madre cultivadas y expandidas, que son células madre extraídas de tejido adiposo de un donante. Se han visto muy buenos resultados. En realidad, si no estoy mal, es uno de los pocos medicamentos autorizados para poder tratar la enfermedad de Crohn. Esto es porque nos ayuda mucho con la respuesta inmunológica, antiinflamatoria y en la patología. Vienen viales de 30 millones de células, y se aplican 4 viales hasta 120 millones en los trayectos fistulosos. El bioandamio regenerativo, que igual me pareció muy interesante, es uno de los pocos medicamentos considerados en México y autorizados. Se trata de un parche que se ha hecho de células madre adultas, y esta investigación es reciente y la han hecho en el Instituto Politécnico Nacional de México. Es un parche de 10 por 10 centímetros que al ser con células madre, estas secretan los exosomas al entrar en contacto con la herida. Muy buenos resultados en pacientes con pie diabético, pacientes con quemaduras de 3er grado y heridas que no pueden ser curadas. Bueno, esto se debe a los fibroblastos que secretan colágeno, elastina y ácido hialurónico, y de esta manera estimulan la regeneración de la piel. También se va a activar la vascularización, y de esta manera en pacientes con pie diabético la idea de este parche es evitar llegar a la amputación. La duración del parche es de 7 días. Aquí hay algunas imágenes. Y
Las iPSC, que a manera de actualizarnos, son las células que recientemente han salido como para el trasplante de córnea, que son láminas de células corneales a partir de células manipuladas. Estas se han llevado a una reprogramación de células cutáneas adultas de un donante y se las han vuelto láminas corneales para poderlas aplicar. La paciente era una paciente que estaba quedando ciega poco a poco y actualmente la paciente ha mejorado, ¿no? Está viendo mejor. Ese es el motivo del por qué el Ministerio de Salud japonés ha emitido el permiso para que pueda ser probado este tratamiento en 4 pacientes más.